Buenos días, hermanos. Una mañana más estoy aquí con todos ustedes para compartir el devocional de este nuevo día. Día que sin lugar a dudas es un día de victoria, un día de bendición, porque es el regalo que Dios nos está haciendo a todos y a cada uno de nosotros, para que sirvamos al Señor, para que nos gocemos y nos deleitemos en todo lo que hagamos y digamos. Porque, amados hermanos, la vida cristiana hay que vivirla con alegría, hay que vivirla con gozo. Es cierto que hay momentos en los que pasamos tiempos y temporadas difíciles, hay tal vez lágrimas, hay tal vez pruebas, pero también hay victoria, constantemente victoria para todos y para cada uno de nosotros. Y seguimos en este día con nuestro estudio de los personajes del libro de Hebreos, capítulo 11, el maravilloso capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Y hoy nos toca hablar nada más y nada menos que de un gran personaje. Me refiero concretamente a Noé. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este personaje. En el versículo 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Noé y de la famosa arca de Noé, en la que se salvaron sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa, él y cientos y miles de animales? Algunos dirán, bueno, realmente se salvó muy poca gente, pero ¿saben qué? Gracias a esa poca gente, tú y yo estamos en este momento en el planeta Tierra. Es verdad que en aquel momento fueron pocos los resultados de personas que aceptaron la advertencia, el mensaje divino, y dejaron todo para salvar sus vidas y meterse en el arca de Noé. Es verdad que solamente fueron 8 personas, pero repito, gracias a esas 8 personas obedientes y sumisas a la voluntad de Dios, lograron salvar no solamente sus vidas, sino la vida de toda la especie, de todo el género humano. Ahora bien, Noé es un ejemplo de paciencia, de perseverancia y también de un gran predicador. La Biblia dice que fue pregonero, predicador, una persona que no dejó de decir palabras de advertencia, palabras que le decían al mundo, a la generación de su época: prepárense, que las cosas van a cambiar. Seguramente muchos se rieron de él, como también muchos se burlan y se ríen hoy en día de los que predicamos el Evangelio, o cuando se le da algún testimonio, o se le advierte a alguien de que las profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo de una forma tremenda delante de nuestros ojos. Pero Noé fue un hombre perseverante. Noé se calcula que estuvo como aproximadamente 120 años preparando aquel inmenso buque, aquella nave gigantesca, con una capacidad cúbica realmente extraordinaria. Un hombre que sin lugar a dudas tuvo que ser dotado de una sabiduría divina extraordinaria. Y al final lo que empezó lo logró terminar. Eso también es algo que a mí me llama mucho la atención de la vida de este personaje bíblico. Porque hay muchas personas que empiezan grandes proyectos, grandes actividades, pero después se desaniman, tiran la toalla, o ante cualquier problema o adversidad se derrumban y no continúan adelante. Noé, sin embargo, fue un hombre perseverante, fue un hombre constante. Él sabía que miles y miles de personas y de los animales dependían de su esfuerzo. También hay algo que me llama muchísimo la atención de la vida de este personaje, de Noé, y es que logró involucrar a sus hijos, a su familia en la obra de Dios. En aquel momento no era la obra de Dios construir el famoso y precioso templo de Jerusalén. La obra de Dios no era escribir libros de la Biblia o ir por todo el mundo predicando el Evangelio. No. La obra de Dios en aquel momento era advertir a la raza humana del juicio venidero, del diluvio, y también construir un enorme barco para que la gente se pudiera salvar. Él entendió que ese era su llamado, que ese era el propósito de su vida. Y él logró, repito, involucrar a sus hijos en la obra de Dios. ¿Estás involucrando a tu familia en las cosas del Señor?
¿Está tu familia sirviendo al Señor juntamente contigo? ¿O no quieren saber absolutamente nada de Dios, ni de la iglesia, ni de la obra de Dios? Es muy importante que te detengas y te preguntes, ¿por qué tal vez mi familia no me está respaldando en el llamado? Creo que es muy difícil, si no imposible, estar haciendo la obra de Dios, cumpliendo con el llamado de Dios, sin tener el respaldo de la familia. Por eso debes de orar y pedirle al Señor que te dé mucho amor, mucha paciencia y mucha sabiduría para saber involucrar a cada uno de los miembros de tu familia en la obra de Dios. También hay algo que me llama mucho la atención, y es que Noé fue un hombre trabajador. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. En otras palabras, los flojos, los vagos, los negligentes, pues no cuentan en la obra, en el servicio de Dios. Porque Dios busca gente forzada y valiente. Dios busca gente negligente. Dios busca gente que sea competente en las cosas del Señor. Dios busca gente negligente, quise decir. Dios busca personas que, dejando a un lado las circunstancias, las limitaciones de la edad, del cansancio o de cualquier otra índole, sean personas perseverantes en los caminos del Señor. Mira, todos hemos tenido buenas temporadas, pero aquí no se trata de estar un día bien y 4 mal. Aquí no se trata de estar ahora enamorado de la palabra y querer estudiar la palabra y luego dentro de 15 o 20 días abandonarlo todo. No. La diligencia, es decir, esa constancia, esa perseverancia, esa firmeza en los caminos del Señor es lo que marca la diferencia. Y Noé fue un hombre que aguantó burlas, aguantó críticas y de hecho no se derrumbó por el hecho de que no logró salvar a nadie, convencer a nadie. Y yo quiero pedirte a ti en esta mañana que muchas veces te desanimas y te deprimes y te preguntas ¿por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente me cuesta tanto convencerlas? Mira, amigo y amiga, hermano y hermana, nosotros no hemos sido llamados para convertir a nadie. Nosotros no hemos sido llamados para convencer a nadie con nuestras palabras. Puede ser que le hayas dado testimonio a muchísima gente y no hayas visto resultados, pero siembra, no te preocupes, no te pongas nervioso, no te desanimes, porque la Biblia dice que los que siembran, segarán. Aunque hayan sembrado con lágrimas, con regocijo segarán. Así que sigue orando, sigue perseverando, porque Dios va a honrar y Dios va a bendecir a las personas, a los ministerios, a las vidas que son perseverantes en sus caminos. Imitemos el ejemplo de Noé. Involucremos a nuestra familia en las cosas del Señor. Seamos perseverantes, tengamos paciencia, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Y sobre todas las cosas, mis queridos hermanos y amigos, estemos atentos a lo que Dios nos dice. Porque Noé oyó y obedeció la voz de Dios. Abraham oyó y obedeció a la voz de Dios. Y así podríamos enumerar a muchísimos personajes de la Biblia. Pero ¿cuántos creyentes hoy en día oyen la palabra de Dios? Pero sin embargo no la ponen en práctica. Y aquí de lo que se trata no es de tener un conocimiento tremendo. Aquí de lo que se trata es de que ese conocimiento que nos compromete lo llevemos a la práctica y podamos ser no solamente oidores olvidadizos, sino gente que vive, que practica y que camina en la palabra de Dios cada día de su vida. Por eso vamos a orar en esta mañana para que este día que recién está comenzando, el Señor nos dé fuerzas y nos dé ese espíritu de querer perseverar, de que empecemos y terminemos con el llamado, con la obra que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de comenzar un día más contigo. Te rogamos, Señor, que esa perseverancia, esa constancia de tu siervo Noé, Señor, sea una característica también de nosotros. Que seamos perseverantes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trae bendición a tu iglesia, Señor, y que verdaderamente en este día la obra a la cual tú nos has llamado la terminemos con éxito, con tu bendición. Ponemos la vida en tus manos, en el precioso nombre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.